Behind the Storm. Oh, sí, fue increíble, fue indescriptible. Lo más interesante que pude observar fue a Jesús riendo. Oh, sí, Jesús estaba riendo. Y Pedro no podía creer lo que la fe puede hacer. Fue asombroso. A todos nos desconcertó al principio. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Sí, Pedro estaba caminando sobre el agua. Nunca nadie lo había hecho. Pero claro que Jesús reía y eso lo recuerdo muy bien. Todos quedamos muy impresionados y cuando regresaron a la barca, solo pudimos adorar de corazón. Ese no fue un milagro. Él no está aprobado por el santo canon de la sinagoga. No fue milagro. Bueno, pues nunca he sabido de alguien que camine sobre el agua, pero si en dado caso te pasa, compañero, no excedas el límite de velocidad. Si vas a correr, corre con precaución sobre las olas, ya que la marea es profunda. Y siempre usa precauciones y lleva tus salvavidas. Este ha sido el consejo de tus amigos de Baywatch, guardianes de la bahía de Los Ángeles. Pues según el Instituto Apóstata Pentecostal Bautista Apostólico de los Últimos Días, caminar sobre el agua pues es un milagro. ¿Por qué? Porque es un milagro. Pues caminar sobre la tierra es algo normal, algo lógico. Pero caminar sobre el agua pues es un milagro. ¿Qué otra cosa va a hacer? Pero si quieren un análisis más profundo, no se podría dar porque si hubiera sido más profundo, Pedro se hubiera ahogado. Porque no fue profundo, fue sobre la superficie. Fue caminar sobre el agua. Por eso es un milagro. Un milagro. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que es un milagro. En el mar todos conocemos la historia del hombre que caminó sobre el agua. Es un cuento infantil que se pasa de generación en generación. Oh, claro que es impresionante. Esa historia nos deja perplejos y admiramos el poder de Dios. Solo eso puedo decir. Nada más. Liberen a Willy. Oh, no, yo no camino sobre el agua. Yo lo único que hago es trucos. Porque a veces es más rápido la mano que la vista. Por ejemplo, miren este palillo de dientes que tengo acá. Si ustedes hacen el truco suficientemente rápido, desaparece. No, yo no camino sobre el agua. Creo que en aquel tiempo Pedro no pudo hacer un truco como yo lo hago, ni Jesús pudo hacer magia como yo la hago. Porque es imposible engañar a tanta gente en aquella época. En cambio, en mi época usamos cámaras y ustedes saben, usamos varias tecnología para hacer los trucos de magia. Yo creo que realmente lo que ocurrió en aquel entonces fue un milagro. Behind the Storm. Al principio nos asustamos bastante, pensamos que era un fantasma. Le pedí que si era él, que diera una señal, que me hiciera caminar sobre el agua como él lo hacía. Y él dio la palabra. No era la primera vez que él daba una palabra, una orden que iba en contra de todo lo que pensamos, en contra de todo lo lógico que podemos hacer. Me armé de valor y di el primer paso. Realmente no sabía si me iba a hundir o no, pero creo que lo que contó en ese momento fue creer y dar el primer paso. Conforme fue pasando el tiempo, me fui acomodando en el agua y vi que era posible.
Estaba caminando sobre el agua. Era increíble. Los demás amigos míos se quedaban viendo y no sé cómo describir lo que sentí en ese momento. ¿Quién ha caminado en el agua? Díganme. Caminé y caminé y por momentos sentía que mi fe se hacía más grande, más fuerte. Me sentía como Moisés. Todos oíamos la historia de Moisés, que el mar se abría y ellos caminaban en seco, pero esto era diferente. Estaba caminando sobre el agua. No sé qué pasó de momento y me enfoqué en la tormenta. Mi vista siempre estaba fija en llegar a mi maestro, a mi Jesús, en llegar hacia él, pero creo que el sonido del viento me asustó un poco y cuando volteé a ver, perdí mi enfoque. Vaya que me asusté y entonces me di cuenta que lo que estaba haciendo es algo imposible para los hombres. Me di cuenta que es algo imposible para mí. Empecé a hundirme y no entendí cómo podía haber hecho lo que ya había hecho. Me sentí confundido porque él había dado la orden, ya había dado tantos pasos y por qué en ese momento me empezaba a hundir. Lo único que se me ocurrió decir es: ayúdame, Jesús. Ayúdame, Maestro. Si con fe empecé esto, pues con fe debía terminar. Y fue entonces cuando sentí su mano tomándome y sonriendo, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay tantos momentos en que dudamos, pero siempre está Él para tomarnos de la mano, levantarnos y regresar caminando sobre el agua a la barca. Siempre nos lleva a un lugar seguro. No importa cuán grande sea la tormenta o cuánto miedo se sienta, Él siempre nos vuelve a poner de pie y nos lleva a nuestro destino. Y nos lleva a nuestro destino.